¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. En 1820, un grupo de visionarios exportaron café por primera vez. Hemos seguido sus pasos y hoy te presentamos nuestra nueva imagen con el mismo aroma y sabor. Café 1820 te acompaña siempre. Les acompaña siempre, como les acompaña todas las mañanas, Café con Voz, el saborcito de la mañana. ¿Cómo están? No es lunes, ¿verdad? Para que estemos claros, es miércoles. Hoy la gente cree que ayer era domingo y es como un fin de semana largo, desde el viernes descansando por la fiesta de la Inmaculada Concepción. Hoy se levanta uno buscando este programa que escucha los lunes y nada que ver, miércoles. Ubiquémonos, por favor, ¿verdad? Hoy es miércoles 9 de diciembre del año 2015. Gracias, amigos, por estar con nosotros a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, a través de Canal 3, Nueva Guinea, Nicaragua, y a través de esta red de emisoras que todos los días se enlazan para que usted disfrute con nosotros de su programa. Café con Voz agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Voz. Y gracias también a quienes están con nosotros siempre a través de las redes sociales, @Café con Voz, ni en Twitter, Café con Voz, ni en Facebook, www.cafeconvoz.org es nuestro sitio web. Y recuerde que si quiere visitar nuestro canal de YouTube es Café con Voz. Más adelante, Nicari González, periodista venezolana, vicepresidenta del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, va a estar con nosotros vía Skype para hablar de la nueva realidad política de su país a partir de las elecciones del pasado domingo, donde el chavismo fue prácticamente aplastado por la oposición, que logró la mayoría absoluta de 112 escaños de los 167 que estaban en juego en los comicios. Sus reflexiones alrededor de lo que está ocurriendo en el país, cómo ha reaccionado el chavismo, cómo está la oposición. Cada uno de estos elementos estaremos hablándolos con Nicari, que está con nosotros vía Skype. Más adelante ustedes pueden participar. Por hoy, no sé qué pasa con el 2912 que no enciende, pero lo que pasó, no, ahí, el fin de semana largo lo afectó, pero pueden participar a través del teléfono 2270-9887. Disfrutemos juntos de este delicioso café. Haciendo a Nicaragua un país más seguro. Suminsa, ofreciéndole el sistema constructivo Emedue, con paneles estructurales para muros, panel losa, panel escalera y panel descanso, con más de 500,000 metros cuadrados instalados en toda Nicaragua. Además, les ofrece los productos Sintaco, morteros preparados Repemax, capa fina y capa gruesa, materiales epóxico, aditivos y estucos industriales. Visítenos en nuestras tiendas Suminsa Plaza España, Suminsa Guanacaste y Suminsa Masaya. Suminsa, ofreciéndoles soluciones constructivas integrales. ¿Tu empresa gasta más por culpa de una impresora? Actúa y busca ya en PBS la impresora multifuncional Xerox WorkCenter 5024. Simplifica tu vida y beneficia tu negocio con PBS y multifuncionales Xerox. Llama ya al 22559020. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? La gritería estuvo tranquila. Según la información oficial de los organismos de rescate, no hay ni un solo quemado, lo cual debemos de celebrar porque se trata de una aglomeración de personas que va por todo el país, ¿verdad? Celebrando a la Purísima Concepción de María. Y entonces, a estas alturas que oficialmente no tengamos quemados, me parece a mí que es un gran logro. El Plan María, lógicamente, tuvo su efecto y saludamos a las autoridades de la Policía Nacional, saludamos a los bomberos,
saludamos a la Cruz Roja, que está dando información que nos alienta, porque el año pasado tuvimos 4 quemados, este año, según, como les digo, información oficial, no tenemos quemados, 2 accidentes de tránsito sin lesiones, más que los daños materiales, 2 personas que se pasaron, parece, de traguitos y andaban intoxicados, según la información, pero lo más importante, creo yo, es que hubo orden, hubo cordura. Ahí están algunas imágenes de la foto, estamos pasando imágenes para los amigos que están en radio de la gritería de León, que es bien famosa, ¿verdad? Que se va la gente de Managua, la gente de Masaya, de Granada, se va hasta León a celebrar. Ahí está la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, que es originaria de León, y también estaba, tengo entendido, la magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en esta algarabía que se vive todos los 7 de diciembre, que se celebra la gritería acá en nuestro país. Por otra parte, se informó que HKND Group contrató a una empresa de origen chino, ¿verdad? Es BMT, para hacer las exploraciones relacionadas con el canal interoceánico, pero en los puertos, evaluaciones que se componen sobre la geometría de cada espacio de la ruta del canal. Esta empresa es de gran prestigio internacional y al parecer HKND Group sigue apostando a darle credibilidad a este proyecto que mantiene en duda a una gran parte de la población debido a que no se conocen los fondos, de dónde vendrá el financiamiento, y además de eso, cómo va a ser el proceso de indemnizaciones a las personas que van a ser confiscadas, o mejor dicho, expropiadas en la ruta del canal. Paralelo a eso, en la reunión COP21 allá en Francia, se está vendiendo el canal como una panacea para salvar el lago Cocibolca. Decía Paul Ockis, que es el que está representando, o quien estuvo representando a Nicaragua hasta estos días en la COP21, que el canal es la única forma de reforestar el lago, sus alrededores, ¿verdad? Y que la contaminación del mismo se reduzca. Organismos no gubernamentales que participan, nicaragüenses, que participan en esta actividad también dieron la otra parte de la moneda, como decimos. Porque no es posible que Nicaragua esté pidiendo a los países industrializados que reduzcan las emisiones de CO2 cuando está a punto de destruir su principal reserva de agua dulce. Son esas contradicciones las que están ahí. Llegó hasta el COP21 entonces el canal de Nicaragua a una discusión medioambiental, y vamos a ver más adelante qué ocurre con esta situación. Y por otro lado, no quiero dejar de mencionar lo siguiente, que es que el profesor del Colegio Centroamérica que estaba acusado por violación fue encontrado culpable. El pasado fin de semana fue encontrado culpable por abuso sexual y violación de un niño, profesor de música, Roberto García Sosa, fue encontrado culpable y se le está pidiendo de parte de la Fiscalía hasta 42 años de prisión. Pero como la Constitución pone como máximo 30, pues lógicamente estaríamos a la espera de que el judicial que está a cargo de la situación determine la cantidad de años que va a estar Sosa en prisión. Y no puedo dejar de mencionar que el Momotombo se calmó, ¿verdad? Después del 4 de diciembre no tuvo más actividad, pero nos brindó primero un susto y después un espectáculo precioso en el sentido de que se hicieron fotografías y tomas de lo que es la erupción de un volcán que tenía 110 años de estar dormido. Y nos dijo de repente, aquí estoy, cuidadito, pues, cuidadito, se me descuidan porque los puedo agarrar como que dice movidos. Venezuela, no puedo, aquí está el punto que ha estado llamando la atención del mundo. Elecciones con un 74.5% de participación, mucha incertidumbre después de que se cerraron los colegios electorales y después de que una hora, o sea, de que el Colegio Nacional Electoral de Venezuela diera una hora más para votar. Eso comenzó a crear incertidumbre y malestar en la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, y comenzaron las sospechas de que algo malo estaba ocurriendo, ¿verdad? 5 horas después, la presidenta del Tribunal Electoral apareció para decir que
En el primer conteo, los diputados que había alcanzado la MUD eran 99, ¿verdad? Y el chavismo alcanzaba un poquito más de 40 en ese momento. Eso ya era un triunfo, definitivamente, y las encuestas no se habían equivocado. Y de pronto Maduro, después de esa intervención de la presidenta del Consejo Electoral de Venezuela, con la cara muy, pero muy triste, ¿verdad?, de la arrogancia y la prepotencia con la que venía en la campaña electoral, incluso amenazando con que ir a las calles, bajó el nivel, bajó el gas, como decimos, y reconoció los resultados, adujo que la guerra económica había dado resultados, pero no fueron los empresarios los que se pelearon con él, fue él el que se peleó con los empresarios. Y por eso digo yo, si entramos en discusión por la guerra económica, es una salida para justificar el mal gobierno que ha tenido. Hasta el chavismo votó por la MUD. Eso está clarísimo, 75% de electores, 62.5% votaron por la MUD, 32% por el chavismo. Hasta los chavistas, es que entendamos una cosa, con el estómago de la gente no se juega. Y decía Maduro que es heroico, que con toda la guerra mediática, dice él, teniendo el control de los medios de comunicación, que con toda la guerra mediática es heroico haber logrado el 42%, que no fue eso lo que logró. Pero es que es heroico en verdad lograr que alguien vote para seguir en la misma situación. Eso sí es heroico. Lograr que la gente siga votando para estar haciendo fila con estantes medios vacíos, con una crisis económica tan profunda, hombre, sí es heroico que todavía la gente vote por vos, sí es heroico. Entonces, la intervención del ministro de Defensa, ¿verdad?, el señor Padrino, eso también tuvo que ver porque estuvieron ahí, parece, tratando de hacer algunas cosas que no eran correctas, pero parece que parte del ejército estaba en la línea de que se respetaran los comicios y eso fue lo que pasó. Tenemos llamada telefónica. Aló, y después vamos a la pausa. Buenos días. Buenos días, Luis. ¿Cómo está, don Alfonso? ¿Aló? ¿Cómo está, don Alfonso? Aquí, hombre, ¿qué tal la pasaste? Me imagino que bien. Lleno de goce. Lógicamente, hoy vamos a referirnos a lo que pasó en Venezuela, ¿verdad? Sí. Victoria absoluta y aplastante en las elecciones legislativas por parte de la oposición. Clara factura se le pasó a don Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Lo facturaron. Eso que no nos quepa la menor duda. ¿Por qué? Por los errores que ha cometido. Te estaba diciendo vos algo de arrogancia, no algo, pues arrogancia, soberbia y yo, Claudio, y eso la gente no le gusta, en definitiva. Sin embargo, esta victoria puede a muy corto plazo convertirse en una definitiva y aplastante derrota para la oposición. ¿Cómo así? Bueno, mi criterio humilde, ¿verdad? Para eso es este programa, para que cada cual exprese lo que quiere. Es muy sencillo. Todos los triunfos y todas las derrotas hay que saber administrarlas. Esa es la palabra mágica en este momento. La administración de la victoria y la administración de la derrota. Eso es sabio y queremos quedar claros de eso, ¿verdad? Entonces, la intolerancia, la soberbia, la arrogancia, en este caso lo que estamos viendo en las primeras declaraciones de algunos líderes opositores, ¿verdad? El odio manifiesto, el revanchismo, eso no conduce a nada, Luis. Eso solo termina en una sola cosa, en una derrota aplastante. Por eso, administrar la victoria y administrar la derrota es la palabra clave, como digo. Entonces, tenemos los resultados que son definitivos, que son concretos, que son específicos, y frente a eso, pero hay que decir algunas cosas, ¿verdad? El dictador feroz, que como vendían a Maduro, a última hora van a decir a la gente, no le queda más remedio.
sí, pero con humildad, dejar eso, y lo vimos aquí en el 90 con Daniel, con aquella cara, bueno, así se repitió en Venezuela, pero fue ahí y habló de la manera como habla un demócrata. Gracias por su llamada, don Alfonso. Definitivamente que la oposición venezolana debe saber administrar los resultados, porque hay una minoría ahora, al menos en los votos, en el chavismo, pero no se puede como que decir, ahora vamos ojo por ojo, porque al final ahí terminaría, creo yo, el país en una crisis peor que la que tiene actualmente. Pero más adelante vamos a hablar con Nicari González, vicepresidente, después de la pausa vamos a hablar con ella, vicepresidenta del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, para que nos dé sus puntos de vista sobre esa nueva realidad que está viviendo su país a partir de los comicios, qué visiona ella hacia adelante para las decisiones que va a tomar esa oposición mayoritaria en el Parlamento, que podría incluso pedir la revocación del mandato a través de un referéndum de Nicolás Maduro. Todo esto y más podemos conversarlo con ella luego de la pausa comercial. Recuerden, ustedes pueden participar, solamente pueden marcar por teléfono, ¿sí? Porque el 2912, como les digo, se quedó dormido el fin de semana. 2270-9887. Vamos a una pausa y ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. En 1820, un grupo de visionarios exportaron café por primera vez. Hemos seguido sus pasos y hoy te presentamos nuestra nueva imagen con el mismo aroma y sabor. Café 1820 te acompaña siempre. Dicen que todas las familias son distintas, y es cierto. Estamos las que deseamos rendir el tiempo al máximo. Las que nos gusta la suavidad y acariciar cada momento. Y también las que nos encantan los detalles. No importa cómo sea tu familia, Nevax tiene un papel especial para ella. Nevax, cada familia es un mundo. Y como cada familia es un mundo, llegó Nevax Total. Suavidad y rendimiento con un toque de almendra. Nevax, cada familia es un mundo. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Derechos de la familia en la Constitución Política Nicaragüense. ¿Qué es la pensión compensatoria? La pensión compensatoria es una pensión distinta y sustitutiva de la pensión alimenticia que podrá solicitar uno de los cónyuges o convivientes ante su disolución matrimonial o convivencial a fin de evitar el desequilibrio económico que la separación o disolución puede provocar a uno u otra. La pensión compensatoria solamente se podrá solicitar si no existe distribución de bienes entre cónyuges o convivientes y bajo las circunstancias que establece el artículo 177 del Código de Familia. El Código de Familia es un logro de las y los nicaragüenses. Conozcámoslo y apliquémoslo. ¿Droga? En Narcóticos Anónimos podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial. Narcóticos Anónimos es una manera de vivir sin drogas. Y lo más importante, funciona. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, amigos, televidentes y oyentes. Ya vamos a conversar con Nicari González,
vicepresidenta nacional del Colegio de Periodistas de Venezuela. Pero antes tenemos una llamada, vamos a ver qué nos dicen ustedes que están viéndonos y escuchándonos. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí. Buenos días, Luis. Bueno, yo sé que es difícil para muchos aceptar esta victoria contundente, pero amenaza. Yo lo único que he oído, Luis, es que van a cambiar a los directores del canal de televisión de la Asamblea. Cualquiera que llegue tiene el derecho. Yo no he escuchado que van a... Nada de eso. ¿Ya? Y ahora de Maduro, no, ayer se soltó ya, como ya se han ido los observadores internacionales, los expresidentes ya amenazando que no va a acatar leyes. ¿Cómo no va a acatar leyes de 2/3 de la Asamblea? ¿Ya? Ay, que esto, que... Y no entiende Maduro que no es un asunto de la burguesía, es un problema que él no ha sabido resolver. Venezuela es el país que era el segundo país y que tenía más ganadería. Un país que producía 400.000 toneladas de arroz ahora importa. Y ni hablar de tantas situaciones económicas. Ellos son los... Y lo más bruto, que en las primeras reuniones que tiene con su gabinete y ministro, me llama la atención que no estaba la Guardia, porque la Guardia esa noche querían hacer con los motorizados el sanganeo y el ejército le dijo, mira, la victoria es contundente. Nosotros no queremos porque aquí tendríamos que mancharnos de sangre y no lo vamos a hacer. Bueno, gracias por su llamada. Vamos a conversar casualmente de esta situación con Nicari González, que está vía Skype con nosotros. Ella es vicepresidenta del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. Bienvenida, Nicari, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está Venezuela después de esta fiesta cívica que, bueno, al final como resultado tiene que la población de tu país dijo que quiere un cambio? Bueno, el ambiente el día de hoy es muy particular porque recuerda que aún Tibisay Lucena no ha dado el segundo boletín, aun cuando la página web del Consejo Nacional Electoral actualiza desde el día de ayer que la oposición ha alcanzado los 112 diputados. Un detalle muy específico y especial al mismo tiempo es que la diputada 112 pertenece a un circuito del estado Aragua, que era un bastión importantísimo del chavismo, cuyo gobernador ha sido una de las figuras más radicales e importantes del oficialismo, y esto es una gran derrota. Esto hay que darle una lectura donde también vamos a identificar aquellos liderazgos del chavismo que se vinieron abajo, tomando en cuenta inclusive el propio liderazgo de Nicolás Maduro, que estaba bastante golpeado. Tú ya hablabas en los segmentos anteriores cómo el presidente Maduro ha dado una lectura muy errónea de estos resultados, donde no hay ni un ápice de humildad para reconocer que su gestión está en este momento deteriorada por el tema económico. Entonces Nicolás Maduro le echa la culpa a la guerra económica y cuando conversamos en las calles, que salimos, lo veía con la experiencia con un señor que trabaja en una estación de servicio donde surten gasolina y me decía, nosotros le decimos acá bomberos, el bombero me decía, señora, ¿cómo es eso la guerra económica? Es una gran mentira, tenemos hambre y no nos van a seguir engañando, que era lo que ya tú comentabas. Entonces, efectivamente, no solamente votó la oposición, Luis, votó el oficialismo a favor de una opción diferente a Nicolás Maduro. Yo no voy a decir que el oficialismo, aquellas personas decepcionadas salieron a votar por los candidatos de la Mesa de la Unidad como tal. Fue un voto castigo, un voto para decirle a Nicolás Maduro, lo estás haciendo mal y queremos que rectifiques. Y lamentándolo mucho, Nicolás Maduro está perdiendo una oportunidad de oro para recuperar al chavismo, está perdiendo una oportunidad de oro para unificar sus fuerzas. Y más allá de esto, las propias declaraciones de Diosdado Cabello, cuando decía que si había alguna persona seguidora del proyecto de Chávez que hubiese votado por la opción opositora, era un traidor. Entonces, esta es una doble mala lectura, porque llamar traidor al que está molesto, creo que no acerca a esa persona, indiscutiblemente la termina de alejar. Entonces, en esa crisis está en este momento el oficialismo. Teníamos un par de llamadas telefónicas acá de nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, Nicari. Y bueno, unos dicen que la humildad, sí hubo humildad y sí hubo aceptación de parte de Nicolás Maduro de los resultados, porque de lo contrario hubiese dicho pues de que no, de que estaban alteradas las actas, de que el pueblo no había votado de esa forma. Pero al reconocer la derrota,
y al pedir la renuncia, porque ayer pidió la renuncia de sus ministros, o sea, no está dando pasos, pregunto yo, Maduro, para rectificar, para tratar de hacer las cosas distintas y remontar de cara a las elecciones presidenciales este voto que evidentemente, como decimos y como creo yo, es un voto que tiene que ver con la gente que apoya la oposición, pero también gente del chavismo que optó por la oposición. No hay ninguna intención de Nicolás Maduro en este momento para rectificar ni en su gobierno. ¿Por qué te lo digo? Por dos razones fundamentales. Lo que ya comentábamos, el hecho de echarle la culpa a la contrarrevolución, el hecho de decir que es la guerra económica, es el primer síntoma de que no hay ganas de rectificar. Por otra parte, Nicolás Maduro hizo el día lunes una reunión con su gabinete que fue transmitida por los medios de comunicación, donde hablaba de que iba a salir a la calle, de que el gobierno continuaba, pero reitero, sin reconocer que más de la mitad del país le dijo, presidente, lo está haciendo mal. Entonces, cuando no hay esa disposición a entender cuál es la situación o qué fue lo que reflejaron las urnas electorales, el domingo no hay interés de rectificar. Ayer nuevamente se utiliza la imagen del difunto presidente Chávez de una manera grotesca, porque tengo que calificarlo de esa forma. Se hizo una transmisión desde el cuartel de la montaña, que es donde reposan los restos del comandante Chávez, y el féretro del comandante fue utilizado como una especie de escritorio, y ahí estaba parado Nicolás Maduro rodeado por un grupo de militares, utilizando el féretro del comandante como un escritorio, y nosotros decíamos, ¿pero qué es esto? ¿Cómo se puede apelar primero a la manipulación cuando es un arma de doble filo utilizar la imagen de Hugo Chávez para esta campaña? Lo decía un analista muy reconocido acá, John Magdaleno. ¿Por qué un arma de doble filo? Porque indiscutiblemente los seguidores del chavismo dijeron, cuando mi comandante estaba las cosas no funcionaban así. Cuando mi comandante estaba, yo al menos salía y conseguía comida y no tenía que hacer estas colas. Entonces fue un arma de doble filo utilizar la imagen del difunto presidente y seguir apelando a que tienes que quererme porque Chávez me designó. Es muy lamentable, es una manipulación y es jugar con la inteligencia del venezolano. Pregunto, hubo, antes de las elecciones, hubo denuncias de parte de la oposición de que el proceso estaba amañado, de que era un proceso sucio, que se estaba intentando hacer un fraude. Al final no ocurrió eso, se reconocieron los resultados, se llegó hasta bueno, al menos en el boletín que está en internet del Consejo Nacional Electoral, están 112 diputados de la Mesa de Unidad Democrática. ¿Qué pasó al final, según lo que podés percibir vos? Porque si las denuncias de fraude estaban ahí o de denuncias de que iba a haber algo para que los resultados no fueran los que se dieron, ¿qué ocurrió después? El fraude es el ventajismo, Luis. Cuando tú tienes las instituciones del Estado completamente abocadas a participar en el proceso electoral, en la campaña a favor de una tendencia. Te coloco un ejemplo. Vehículos de la estatal petrolera PDVSA, reuniones previas al proceso electoral, donde reunieron a todos los trabajadores de PDVSA diciéndoles que si ganaba la oposición los iban a pasar por las armas. Una declaración tan lamentable como esta. Cuando tienes los recursos del Estado presuntamente utilizados para la campaña electoral, candidatos apadrinados por el gobierno que en el estado Zulia, que es el estado donde yo vivo, en el occidente de Venezuela, repartieron neumáticos para vehículos cauchos, como le decimos acá, tanques para recolección de agua, láminas de zinc para los techos de las casas, y tú te preguntas de dónde salían esos recursos. Evidentemente hay muchas dudas. Cuando tienes un Consejo Nacional Electoral que permitía el abuso en el uso de la utilización de los medios nacionales, todo el sistema nacional de medios públicos estuvo utilizándose para la propaganda electoral. Allí hay fraude, porque no hay equidad en las posibilidades de los diferentes sectores. ¿Qué ocurrió ese día? Que, voy a decírtelo coloquialmente, la paliza fue tan grande que no se pudo maquillar. La diferencia porcentual de votos, más del 16%, no permitía ningún tipo de maquillaje por parte del Consejo Nacional Electoral. Y además de eso, la presencia de los 6 expresidentes fue contundente para servir como contrapeso a las declaraciones de los miembros del gabinete de Maduro. También la presencia de los representantes de UNASUR, que se reunieron en varias oportunidades con los factores de oposición
y con pruebas tan contundentes de lo que estaba ocurriendo, que en el caso de Leonel Fernández yo creo que se le hizo muy difícil poder inclinar la balanza a favor del oficialismo. Vamos a ir a una pausa comercial. Nícari, amigos televidentes y oyentes, cuando volvamos, ¿qué pasó durante esas 5 horas que el Consejo Electoral no daba resultados? ¿Qué se pensaba en Venezuela que estaba ocurriendo y el papel que jugó el ministro de Defensa en esos momentos que, de acuerdo a la información que ha surtido hasta ahora, o ha vertido hasta ahora al público, se paró fuerte y dijo, hay que respetar lo que la gente está decidiendo? Hablamos de esto y más luego del corte comercial. Haciendo a Nicaragua un país más seguro. Suminsa, ofreciéndole los productos Canteblock, fachaletas, bloques, cubiertas con bisel, aceras redondas, bloque de lobo de toro y canaletas para agua, aplicables en paredes internas y externas, muros, jardineras, pisos y una gran versatilidad de acabados naturales. Visítenos en nuestras tiendas Suminsa Plaza España, Suminsa Guanacaste y Suminsa Masaya. Suminsa, ofreciéndoles soluciones constructivas integrales. Digamos las cosas como son. La economía no necesita crecer al doble. Podemos estar seguros de que la educación no requiere de más recursos. Estaríamos equivocados si pensáramos que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Debemos de estar muy claros de que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Sería un error pensar que Nicaragua puede transformar su historia. Pero si cambiamos estas ideas y hacemos la diferencia, Nicaragua puede transformar su historia. Sería un error pensar que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Debemos de estar muy claros de que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Estaríamos equivocados si pensáramos que la educación no requiere de más recursos. Podemos estar seguros de que la economía necesita crecer al doble. Digamos las cosas como son. Invirtamos más en la calidad de la educación básica y técnica. Juguemos limpio, cumplamos las reglas. Necesitamos crecer al doble para generar empleos y elevar nuestro bienestar. Nicaragua necesita crecer al doble. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Premia Banpro sí te premia. Gana y elige tu casa, 2 pickups o 1.600.000 córdobas. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas de crédito y débito, acumula una acción electrónica y doble acción al pagar por telepagos 1-815-30 y participa en la rifa. Premia Banpro sí te premia. Aplican restricciones. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015. Banpro, Grupo Promérica. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Disfruta de Café con Vos. Gracias por seguir con nosotros, amigos, a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, a través de Canal 3, Nueva Guinea, Nicaragua, y a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Estamos conversando esta mañana con Nícari González, vicepresidenta del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, sobre la nueva realidad que tiene ese país a partir de los comicios del pasado 6 de diciembre. Nícari, antes de ir a la pausa, decía, esas 5 horas entre que se cierran los colegios electorales, o las juntas receptoras de votos, como le llamamos acá, y el momento en el que se dan los resultados, ¿qué pasó por la mente de los venezolanos? Porque se supone que es un sistema que una hora después debería estar dando a lo máximo los resultados de los comicios. ¿Qué pensaban los venezolanos en ese momento? ¿Qué pasaba? Todavía a las 7 de la noche, el proceso se supone que cerraba a las 6 de la tarde. La rectora del CNE, Sandra Oblitas, dice que se extiende hasta las 7. Cuando sintonizo uno de los canales de televisión del Estado, que es Vive TV, a esa hora tenían un cintillo que decía, estamos esperando que salgas a votar.
¿Qué ocurrió en ese momento? Que el gobierno apostaba que todavía muchos de sus seguidores podían salir a dar la cara por el proceso revolucionario, además de las personas que normalmente trasladan en autobuses en una operación que ellos llaman remate. Por supuesto, esto no ocurrió. Después de eso tengo información de muy buena fuente de que la discusión estaba en cómo se iban a presentar los resultados. Tibisay Lucena, que encabeza el Consejo Nacional Electoral, se negaba a dar las cifras generales y pretendía hacer el reporte por circuito para que no fuese notorio la aplastante derrota que había sufrido el oficialismo. En ese sentido, los interlocutores de la oposición le decían: señora Tibisay, usted tiene que dar los números generales. Al final, antes del boletín del CNE, se produce la rueda de prensa del CEOFAN de las Fuerzas Armadas, que es algo completamente atípico, Luis. Siempre habla el Consejo Nacional Electoral y después habla el Plan República o las Fuerzas Armadas, el CEOFAN. Cuando se genera esta rueda de prensa de las Fuerzas Armadas, empezamos a escribirnos los colegas y decíamos: aquí está ocurriendo algo muy raro, esto no es normal. Fue muy notoria la ausencia del comandante del Ejército, no estaba presente en esa rueda de prensa, y es uno de los factores, una de las figuras más radicales dentro de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, Luis, estamos en vivo. El reconocimiento al papel de Padrino López, que hoy muchas personas dicen: es que no es un héroe. No se trata de que sea un héroe. Padrino López nos vino a recordar cuál es el papel de las Fuerzas Armadas. Nadie está exaltando a Padrino López. Lo que se quiere reconocer es que Padrino López cumplió su papel el pasado domingo y dio un mensaje a García, al presidente, cuando decía: estamos esperando los resultados del Consejo Nacional Electoral. Todos tenían las actas. Pude compartir con ustedes inclusive muy temprano, ya a las 8 de la noche sabíamos cuál era la diferencia. Y este retraso lo que indica, una vez más, es que el Consejo Nacional Electoral no es un ente imparcial, que en esta oportunidad no lograron cumplir su cometido porque todos los ojos del mundo estaban puestos sobre Venezuela y por la diferencia en los votos, pero para nadie es un secreto que Tibisay Lucena es una militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, aunque no porte el carnet del Partido Socialista Unido. Y escuchando, dice: con 112 diputados, los opositores venezolanos tienen mayoría absoluta para hacer cambios y pedir auditorías de las finanzas de Venezuela. ¿Cree usted que esto se vaya a dar en un corto plazo? Hay que administrar muy bien esto, Luis. Es importante decir lo que va a ocurrir, porque muchas personas están pidiendo inclusive que se active un referéndum revocatorio para Nicolás Maduro, y este no es el momento para hablar de referéndum revocatorio. El país necesita un proceso de reconciliación nacional, y esto es algo que deben entender los diputados opositores, porque el hecho de que un seguidor del chavismo haya salido a votar por esta opción no quiere decir que ya es opositor, quiere decir que castigó a Maduro. Y ahora ese voto castigo se tiene que convertir en voto de esperanza. Convencer estos diputados, estos 112 diputados, a aquellas personas del chavismo que decidieron confiar en ellos, que valió la pena ese voto. Entonces quizás este no es el momento para estar hablando de vamos a castigar a fulano, vamos a salir a perseguir. Quizás es el momento de dedicarse sobre todo al tema económico. La mayoría de los analistas dicen: estos primeros meses de la Asamblea Nacional deben ser para estudiar el tema económico, que es lo más grave, lo más crítico, y después vendrá la revisión de aquellas personas que le han fallado al país y que tendrán que pasar por un proceso judicial. Pero no es un momento de anunciar revancha, no es un momento de anunciar elecciones presidenciales, ni es el momento para que salgan a competir las diferentes figuras. Recuerda lo que nos ha venido pasando desde hace mucho tiempo: Leopoldo López, que expresa un sentimiento, que está detenido, pero que también claramente quiere ser candidato presidencial. Enrique Capriles Radonsky, que desde el año pasado decía: hay que esperar, que mucha gente lo acusó de blandengue, de no asumir una postura rígida, y a la final Capriles tuvo razón, hay que decirlo, Capriles tuvo razón en su planteamiento. Entonces parece que comienza todo un movimiento para ver quién encabeza una posible candidatura presidencial, y este no es el momento para eso. Perdón, Nicari, pero quiero preguntar, uno de los discursos que está manejando el presidente Maduro, desde ayer ya incluso, es que viene una arremetida fuerte de parte de los que ganaron las elecciones para derogar leyes o cambiar leyes que han sido para beneficio de la población. ¿Crees vos que esto se vaya a dar realmente, o es parte de un discurso
que pretende mantener entusiasmado al votante, que siempre creyó en que Maduro era Maduro o el chavismo era una opción. Mira, Luis, lo que se ha dicho en todo caso es la necesidad de revisar la ley de precios justos. La ley de precios justos es una ley que fue derogada por la Asamblea Nacional, o si no me equivoco, a través de la ley habilitante que se le otorgó a Nicolás Maduro, y en la cual se fijan unos precios que están completamente al margen de la realidad. Cuando el gobierno dice que un lápiz cuesta 2 bolívares, para colocarles un ejemplo, pero el costo de producción es de 1,60, evidentemente allí no hay un estudio lógico de lo que son los precios de los productos. El gobierno pretende mantener unos precios ficticios, como tenemos una economía ficticia, donde tenemos un precio del dólar que no es, donde tenemos precios de productos que no son. Entonces la oposición ha planteado revisar esa ley. Revisión no significa eliminar la ley. Y tendríamos que estar abiertos todos, tanto en el caso del oficialismo, la población, inclusive del propio ciudadano. El ejemplo del caso de lo que es el precio de la gasolina, desde hace mucho tiempo los venezolanos estamos pagando un precio de la gasolina que no se corresponde a la realidad. Entonces, esto es una amenaza. Inclusive ayer decía Nicolás Maduro desde el cuartel de la montaña, donde reposan los restos del comandante Chávez, decía que iba a través del habilitante a proteger que permanecieran los restos del comandante, y todos quedamos como, ¿y quién ha dicho? ¿De qué está hablando Nicolás Maduro? Entonces, muchas cosas van a ocurrir de aquí al 5 de enero, en las cuales evidentemente el oficialismo va a procurar boicotear el trabajo de la nueva Asamblea Nacional. Estamos seguros que van a aprobar leyes, están escogiendo ya los nuevos magistrados antes del 28 de diciembre para que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que queden designados sean afectos al gobierno nacional. Quiere decir entonces, pero tomando en cuenta esto último que me estás mencionando, lo de los magistrados, ¿los nuevos diputados podrían revertir esto tomando posesión, o eso también daría espacio a crear una crisis, otra crisis al margen de la que ya existe? Está claro, Luis, que el gobierno en este tiempo que le queda, la tendencia oficialista en este tiempo que le queda, va a buscar implementar mecanismos. Ayer veíamos un llamado que le hacían al presidente Maduro de implementar la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Pues sería un organismo que estaría dejando a un lado la Asamblea Nacional que va a asumir el 5 de enero. Sería muy delicado, sería una especie de autogolpe. Si Nicolás Maduro implementa la activación de la Asamblea Nacional Constituyente, estaríamos viendo la última patada al proceso democrático y se estaría generando un clima conflictivo en el país de pronósticos que yo no quiero imaginar, porque sería pasar por encima de la voluntad de más de 7 millones de venezolanos. Nicolás Maduro tiene la papa caliente en las manos en este momento. Quiero preguntarte por el tema de los empresarios que son los que han estado del lado de lo que han llamado la guerra económica. ¿Cuál ha sido la reacción de los empresarios con los resultados electorales? Ayer veíamos declaraciones del presidente de Fedecámaras, que por cierto es zuliano, el señor Martínez, decía que esta nueva Asamblea Nacional debe reunirse con todos los factores, trabajadores, empresarios. Recordemos que en los últimos años se ha dado una persecución al sector privado. Nicolás Maduro y su gobierno han responsabilizado al sector empresarial por la crisis económica. Sin embargo, Luis, es importante recordar nuevamente a través de tu programa que las empresas que fueron expropiadas por el gobierno no están produciendo, no están al nivel de producción al que estaban antes de la expropiación. Entonces, este llamado que hace el empresariado venezolano es muy importante porque se requiere recuperar el aparato productivo. No hay un país en el mundo que haya logrado progresar económicamente si no ha estado de la mano del sector empresarial. Entonces, esto es crucial para las próximas semanas. Mañana está prevista una reunión de los 112 diputados en Caracas para discutir estrategias y podremos conocer cómo está la agenda parlamentaria para poder contemplar esta reunión con los empresarios. Nícar, aquí tengo preguntas que dicen, ¿qué esperanza tiene ahora en Venezuela los periodistas y los medios de comunicación, ahora que la oposición ha logrado esta mayoría absoluta en el Parlamento? Yo les tengo que contar, la Asamblea Nacional está cerrada a los periodistas en este momento. Desde hace aproximadamente 3 años se impidió el ingreso a la prensa independiente
Y lo que ocurre dentro de la Asamblea solo lo podemos ver a través de un canal que se llama ANTV. Tan grave es la situación que cuando se presentaban disputas, en más de una ocasión vimos cómo las cámaras eran apuntadas al techo para que la gente no se pudiera dar cuenta de lo que estaba ocurriendo dentro de la Asamblea. Henry Ramos Alup, que es uno de los diputados recién electos, en una figura de la Acción Democrática hace muchísimos años, tiene muchos años Henry Ramos en la política, decía que lo primero que van a hacer es abrir las puertas a la prensa, y nosotros hemos recibido eso con mucha alegría, pero también generó polémica porque Henry Ramos ha dicho que hay que limpiar al canal de la Asamblea Nacional, al cual calificó como una vergüenza. Enseguida esto generó reacciones por parte del gobierno diciendo que se quería perseguir a los trabajadores de ANTV. Y yo te digo, Luis, responsablemente, en ningún momento se ha hablado de despedir a estos trabajadores, pero el hecho de que seamos periodistas no nos da una patente de corso para hacer lo que nos dé la gana. Y aquí vendría un llamado a la reflexión, es hacer el trabajo que nos corresponde, a dar cobertura a todos los diputados por igual, sea de la tendencia que sea, porque los trabajadores de ANTV no son los trabajadores del PSUV, son los trabajadores de un canal del Estado que obedece a los intereses de todos los venezolanos, y eso es lo que creo yo que hay que hacer un llamado para que se respete. Las expectativas son las mejores, y el hecho que se diga que se va a abrir la Asamblea para nosotros, pues hay que recibirlo con mucho beneplácito. Hay otra pregunta por acá, un comentario que dice: Maduro buscará cómo dividir con chantajes a los nuevos diputados, comprándolos a los diputados opositores, y ya se ve con el tema de los presidenciables que van a surgir las divisiones. ¿Cree usted que se va a dar así? Voy con la última. Fíjate lo que ha pasado con María Corina Machado. Nadie discute, y María Corina Machado es una importante dirigente de la oposición venezolana. Nadie discute el liderazgo de María Corina, que ha sido una mujer guerrera, que ha dado la cara por la oposición. Pero ¿qué pasó en el estado Táchira? Emblema, bastión para todo este proceso de cambio. María Corina Machado apoyó a un candidato por fuera y se perdió un diputado en el Táchira por esta división. Entonces, esto tiene que llevar a la reflexión a los factores opositores. No es el momento para estar presentando a Leopoldo López como un candidato presidencial. No es el momento para presentar a Enrique Capriles como candidato presidencial, ni la propia María Corina. Es el momento para terminar de aglutinar a los factores de oposición y generar un proceso de reconciliación nacional. ¿Pudieran haber divisiones? Claro que sí. Si las apetencias de poder, si las ansias de poder se desatan dentro del sector opositor, pues vamos a tener un retroceso que va a generar mucho malestar en este proceso de cambio. Y la otra pregunta que me hacías tenía que ver, la primera pregunta los chantajes para la división de los diputados. Ah, claro, Nelson Bocaranda, un colega venezolano muy bien informado, ha dicho que desde el propio domingo comenzó el gobierno a ofrecerle dinero a candidatos electos de la oposición. Ya esto lo vimos en el pasado, tenemos 3 candidatos que eran de la oposición y pasaron a ser del oficialismo y los llaman los saltatalanqueras. Por cierto, fueron derrotados abrumadoramente en esta oportunidad. Y bueno, no tengo la bola de cristal para decirle, amigos, si alguna persona va a sucumbir ante un maletín lleno de dinero, pero sí siento que estos candidatos, 112 candidatos, ahora diputados, saben que el país entero los va a estar mirando. No es tan fácil venderse en unas condiciones como estas. Me preguntan por Telesur acá. ¿Qué cree que va a pasar con Telesur, la cadena internacional que brinda información relacionada con el trabajo que hace el gobierno de Nicolás Maduro y todo el aparato del oficialismo? Bueno, Telesur debe continuar, pero con una revisión de política editorial, y esto puede ser revisado por la Asamblea Nacional. La iniciativa de Telesur no es mala. Lo que está mal, Luis, es cuando se quiere convertir a un canal de televisión en un aparato de propaganda de un partido político. Y Telesur le ha servido no solamente al gobierno de Nicolás Maduro y anteriormente al gobierno de Hugo Chávez. Telesur es el canal de propaganda de todos los presidentes que han estado de la mano con el gobierno venezolano. Entonces, no puede ser Telesur un canal de propaganda, repito, tiene que ser un canal más equilibrado. Se hablaba de un presupuesto de $50 millones anuales que mucha falta le hacen a los hospitales, colegios de Venezuela. Entonces, con esto no te digo, reitero, que Telesur deba desaparecer, sino que Telesur
debe revisarse el papel de Telesur para que no esté al servicio de Nicolás Maduro y sus amigos en Latinoamérica. Hace un rato, y hablando de amigos de Maduro y de Petrocaribe y del ALBA, hace un rato hacían una pregunta sobre el tema de las auditorías a las finanzas de PDVSA, las finanzas venezolanas en el tema del petróleo. Nicaragua ha sido un país que ha recibido mucha, pero mucha ayuda a través del petróleo, y en algún momento alguno de los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática hablaba de hacer rendir cuentas al gobierno sobre el uso indiscriminado o el uso discrecional de los recursos petroleros hacia los países que forman parte de Petrocaribe. Te pregunto, ¿en qué plazo crees vos que podría comenzar a revisarse esta situación que ha sido sacar recursos de Venezuela para dárselos a los países que forman parte de Petrocaribe? Qué buena pregunta, Luis, porque el domingo yo entrevistaba a un candidato oficialista que perdió y le preguntaba por este tema y le decía, ¿cómo es que Venezuela regala ambulancias si no tenemos ambulancias? ¿Cómo es que Venezuela regala plantas eléctricas si tenemos un grave problema con el sistema eléctrico nacional? Y me hablaba de la solidaridad, que si yo no estaba de acuerdo con la solidaridad, en alguna oportunidad hubo un planteamiento de incluir una ley en la cual todo lo que fuesen áreas estratégicas o sensibles donde nuestro país pues presenta carencias, es completamente inaceptable que el país haga donativos en áreas donde estamos mal. Entonces, este es un tema a revisar. ¿En cuánto tiempo podría generarse? Pues no lo sé, porque te recuerdo, se habla de que la prioridad van a ser las leyes económicas para resolver la casa por dentro, pero eso va a estar en la agenda de la oposición. Y quiero colocar sobre la mesa otro tema que es importantísimo, ya se ve desde hace mucho tiempo como algunos países que estuvieron muy de cerca con el gobierno de Nicolás Maduro, al empezar a ver el revés político, establecieron distancia. Te estoy hablando de los Castro, te estoy hablando de lo que está pasando inclusive con Argentina, de este proceso que se viene llevando en otros países donde viene cambio indiscutible. Entonces estamos viendo una nueva conformación de la geopolítica en la región, y esto va a traer cola, va a traer cambios en cómo se maneja Petrocaribe. Bueno, el presidente Ortega le mandó un mensaje a Maduro, un mensaje que para mí pues fue así como de resignación y de consuelo, pero al final pues solidarizándose con el pueblo que votó por él, y además indicando que van a seguir en la línea de cosechar nuevas victorias en el futuro. Y con esto cerramos porque el tiempo se nos está acabando. ¿Qué futuro le ve Nícari González, vicepresidenta del Colegio Nacional de Periodistas, al chavismo en su país? El chavismo continúa en este momento como una minoría, pero es una minoría muy importante a la cual no hay que subestimar. Si Nicolás Maduro hace la lectura correcta, pudiera recuperarse el chavismo, no hay muertos en política, pudiera recuperarse el chavismo si hace la lectura correcta de este reclamo que le ha hecho su pueblo seguidor. Y te recuerdo también que dentro del chavismo hay una división que se llama Marea Socialista, que es un grupo moderado de intelectuales que hace mucho tiempo vienen denunciando que algo se torció en el gobierno. Ahora, ¿qué va a pasar después del juicio al sobrino de Cilia Flores, las acusaciones de narcotráfico, a lo que se destape esa olla, pudiera ser un golpe aún más fuerte para el chavismo, lo que queda de él? Así que lo primero es decir que el sector opositor debe reconocer la presencia de esos 5 millones, 6 millones de venezolanos que fueron a votar a favor del oficialismo, y igualmente los que no fueron a votar pero que todavía tienen su corazoncito con Chávez. Reconocer este sector para que no se produzca un revés en este cambio que se acaba de iniciar en Venezuela. Gracias, Nícari González, vicepresidenta del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. Bien amplia tu visión, y además nos da una idea de cómo está ese país después de estas elecciones en las que se cumplió lo que venía anunciando las encuestas, ¿verdad? Que el chavismo iba a ser aplastado. De nuevo, mi punto de vista no tiene que ver con que la guerra económica tuvo un efecto, sino que la misma manera de gobernar el país es la que tuvo como resultado esto que están viviendo hoy los venezolanos, una voltereta completa a el Parlamento, donde la oposición ahora tiene la mayoría absoluta incluso para pedir que
el presidente Nicolás Maduro termine su periodo antes de tiempo si convocase a un referéndum revocatorio. Gracias amigos por su sintonía y participación. Nos encontramos jueves y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz.